yo tratando de arreglarme el micrófono. De retorno con otros temas también interesantes. Presupuesto que se propone al Congreso de la República, un presupuesto exorbitante y no sabemos de dónde van a salir los dineros, porque es muy bien, es muy bueno elaborar un presupuesto. Se supone que se elabora el presupuesto presuponiendo lo que va a entrar, lo que va a ingresar al país el próximo año 2019. Un presupuesto que va por encima de los 900,000 millones de pesos, 921,000 millones de pesos aproximadamente será el presupuesto del año próximo. 200,000 millones de pesos más que el de este año. Algo que a mí me llama mucho la atención porque por lo regular son 50, 100,000 millones más, pero en esta ocasión se ha llevado a los 900,000 millones de pesos, una suma bastante respetable. Si además nos vamos a que regularmente los ingresos de la República Dominicana rondan los 10,000 millones de dólares, o sea que el presupuesto del año próximo tendrá un déficit terrible. 234,599. Que se van a coger prestado. El déficit. Sí, pero si el déficit es que se van a coger prestado porque ellos tienen ese presupuesto sí. y se supone que de algún lado van a buscar los cuartos. El 6.1% del PIB. Bueno, de todo modo el gobierno plantea bajar el déficit, a pesar de que de esa suma astronómica de la que tú hablas, el gobierno pretende bajar el déficit para el próximo año de 2.2 a 1.7. ¿Y cómo lo va a hacer? O sea que la va a bajar en 0.5%. Bueno, supongo que, que independientemente de lo exorbitante que es el presupuesto, parece ser que el gobierno proyecta ingresos más o menos cómodos. Los ingresos están proyectados en unos 689,000, bueno, prácticamente 690,000 millones. ¿Y de dónde? Yo lo que no entiendo es, en esas proyecciones, ¿por qué van a variar tanto cuando tenemos el mismo sistema impositivo, la misma estructura, no se contempla en ello una reforma fiscal? No, porque acuérdate. No se ha descubierto una nueva mina de oro ni de diamante en este país, ni tampoco se descubrió petróleo. Y la verdad es que a mí me ha llamado mucho la atención esa cantidad exorbitante de recursos que se van a tener que utilizar el próximo año y donde la parte deficitaria es lo que nos preocupa a todos, porque eso significa mayores préstamos, incurrir en mayor préstamos y ya organismos internacionales, no solamente los nacionales, sino organismos internacionales, han expresado su preocupación por el endeudamiento, el nivel de endeudamiento con que por donde va la República Dominicana, unos niveles de endeudamiento que superan ya el 50% del PIB. O sea, estamos hablando de una cantidad enorme donde lo que nos queda a nosotros para gastar, para invertir en distintas necesidades y demandas que tiene este país, unos cuantos chelitos y nada más. Porque todo lo otro se tiene que ir en préstamos y en pagos de intereses y nada más. Si a esto se agrega que el año próximo se van a incurrir en otras deudas, pues ¿a dónde vamos a parar? ¿Hasta dónde vamos a llegar con el tema de la deuda externa? No lo sabemos. Mira, esa explicación a mí no me queda clara. Mira, tú sabes que el gobierno ha dirigido su estrategia no a aumentar los impuestos, sino a eficientizar las recaudaciones. ¿Y hasta ahora? Entonces, por eso ellos están poniendo tanto énfasis en la evasión, en atacar la evasión del ITEVI, atacar la evasión de los impuestos tradicionales, fundamentalmente también el caso de las evasiones aduanales que se producen. El gobierno va a tener un déficit de 232,000 millones de pesos
que va a suplir fundamentalmente con la emisión de bonos. O sea, eso es préstamo. Claro que sí. Esos son préstamos. Con la emisión de bonos. Entonces, para el próximo año, un presupuesto de 921.810 millones de pesos implica una recaudación de 689.930 millones de pesos, implica un déficit de 234.599, que el gobierno piensa rellenarlo con dos cosas: mantener su estrategia de eficiencia en las recaudaciones y emisión de bonos. Es un programa difícil, pero el déficit no se puede bajar de un año para otro. Eso tiene que ser programado. Y ellos dicen, pero ¿cómo tú vas a bajar el déficit, Alexander, cuando tú estás aumentando los niveles de gastos? Sí, pero no hay forma de que tú lo bajes. Sí, pero ellos están planteando también una eficiencia en la recaudación. Sí, una cosa es que ellos planteen eso y otra cosa es que se dé. Porque yo te voy a decir a ti algo. La conformación que hasta el momento existe en la República Dominicana, esa estructura impositiva que nosotros tenemos, un modelo que todo el mundo sabe que es regresivo. Y por lo tanto, a quienes más afecta son a nosotros los de clase media, porque somos los que al final somos los que pagamos impuestos. Los ricos de este país andan felices y contentos. O sea, con una estructura concebida de esa naturaleza, de esa forma, ¿a dónde va a llevar a la clase media? ¿En perjuicio de quién está conformada esa estructura, de esa forma de cobranzas de impuestos? Bueno, en detrimento de la clase media. Somos los que vamos a ir más forzados y nos están llevando a unos niveles donde la calidad de vida del dominicano y de esos que vivimos en clase media se ve cada vez más afectada. Esa es la realidad. Y se ha propuesto y se ha dicho en reiteradas ocasiones que ese modelo impositivo está completamente agotado y que el gobierno debe de emprender una reforma fiscal para corregir esos errores que ya lo tiene que hacer, pero que era ayer que lo tenía que hacer. Entonces, eso también habrá que exigírselo al gobierno dominicano. ¿Cuándo, de por Dios, es que va a haber aquí una reforma fiscal donde quienes más tienen sean los que más paguen? No creo ya que este gobierno lo haga, ¿no? Bueno, pero ese es el problema. Entonces los gobiernos, por estar bien con el pueblo o por aparecer en una alta encuesta, aparecer por encima del 50%, no se comprometen o no hacen lo que tienen que hacer para sanear la economía de este país, que luego las consecuencias las vamos a ver. Eso lo dice el propio estudio del BID. ¿Qué pasa? Que la mayoría de los gobernantes no se afanan o no se preocupan por implementar una serie de políticas públicas a mediano y largo plazo, sino que hacen todo lo contrario, inmediatez, el DAO, esa politiquería barata que tiene unos efectos inmediatos. Cuando las inversiones tienen que ser, por ejemplo, a educación, donde se debe de invertir en calidad, en recursos, en ese capital humano de calidad que debe de estarse preparando para que sean una clase docente bastante preparada y de allí salgan buenos estudiantes. No, entonces no se incurre, no se va a esos niveles, ni se piensa en acudir a ese tipo de políticas públicas, porque esas no impactan de manera efectiva, rápida, en la imagen de un mandatario. Pero es que un mandatario no está para caerle bien o caerle mal a un pueblo. Está para cumplir con ese compromiso que ese pueblo en algún momento le dio y le puso a que lo asumiera y le dijo, mire, asuma usted el cargo para que usted lleve a este país a un nivel un estado de vida mejor de todos los ciudadanos.
Pero si tú sigues con esa politiquería de estar una repartidera y una cosa, y que te voy a dar tanto a ti, a un pequeñito sector, y no te pones a atender las grandes políticas, las políticas públicas que impactan a la mayoría de los dominicanos, entonces por eso es que siempre vamos a vivir sumidos en estado de pobreza, con un país que tiene más del 40% de la población que vive en estado de pobreza. Pero la vamos a superar así, con un presupuesto y con unos planteamientos que se tienen de que, no, lo que vamos a hacer mayor presión para que se sigan pagando impuestos, con una estructura de cómo está concebido esa pirámide, cómo está concebida para quiénes son los que pagan impuestos y quiénes no. Cuando sabemos todo que es el sándwich, que es candela por arriba y candela por abajo para la clase media. Así no se puede. Así no vamos a llegar a buen puerto. Se podrá tener en lo inmediato algún respiro en un lado y después le dan un respiro al otro, asfixian a uno, después le dan un poco de aire, y así no puede ser, porque vivimos en un círculo vicioso, donde de allí no salimos. Y ya el presupuesto ya no es de 600 mil millones, ni luego de 700 mil, y usted ve que todos los años aumentan el presupuesto. Sin embargo, la estructura como está concebida sigue siendo la misma. ¿Qué hacen para aumentar ese presupuesto? Coger prestado. Entonces le ponen colocación de bonos y miren qué bien estamos y miren qué bien gozamos de tanta credibilidad, que miren cuánto fue que colocaron estos bonos, un 6%, un no sé qué por ciento, de por Dios. Ya con ese cuentecito no nos pueden venir porque todo el mundo sabe qué es lo que es una colocación de bonos. Eso no es más que otro préstamo ya. Pero le ponen el nombrecito que mucha gente no entiende y que la gente cree incluso que eso es bueno. Sí, que eso es bueno, que eso es bono, yo no sé cuál es la idea que mucha gente tiene, pero en nada lo asemejan a préstamo. Y eso no es más que préstamo, donde nosotros todos los años o todos los meses tenemos que pagar intereses por esos préstamos que nosotros cogemos en los distintos mercados internacionales. Y a eso hay que cumplirle y pagarle en dólar además. Porque no en peso. Yo pienso que el gobierno por donde debe de atacar el problema, tú tienes razón en parte en eso, y pienso que el gobierno por donde más debe atacar el problema es por el lado de las excepciones fiscales. Porque hay algunas excepciones fiscales que no se pueden quitar, y hay que reconocerlo, como es el caso de las que están sujetas a leyes, o a contratos con grupos corporativos o empresas o otros países, y eso así. Como es el caso, por ejemplo, la excepción que se le da a la carretera de Samaná, que se le da, creo que son 5 mil millones de pesos por año. O sea, hay un tipo de excepciones que no se pueden quitar porque están atadas a contratos con empresas, con países, bueno. Pero hay otras excepciones fiscales que sí el gobierno puede. Tú dices que a la carretera de Samaná se le da dinero, ellos no lo cobran de los peajes. Lo cobran de los peajes. Entonces, no es que se destinen, sino que ya eso es un acuerdo que hay, porque eso es lo que hacen muchos países, que como no tienen dinero para invertir, lo que hacen es que se llega a acuerdo con capitales privados, ellos van e invierten y se pagan con eso mismo. Y eso está bien. Eso no es lo malo. Pero esa no es la parte más, es más, eso es parte de lo que son las alternativas que un gobierno tiene que tener para seguir construyendo sin que se tenga que sacar 5 pesos del bolsillo del gobierno para que esas construcciones se desarrollen o esas, en este caso, vías importantes. No. Obras públicas de importancia, el gobierno puede seguirlas promoviendo a través de esas concesiones. Claro, ahora, eso no tiene nada de malo ni de pecaminoso, muy por el contrario. Pero hay una parte del contrato que establece que si las recaudaciones por vía de los peajes no llegan a un monto específico, exacto, entonces el gobierno tiene que suplir la parte faltante. Y sí, por eso todavía, entonces me refiero a que esas excepciones que están sujetas a contratos no se pueden quitar de un día para otro. Ahora, hay unas excepciones fiscales que si el gobierno, por ejemplo, algunas empresas que tienen excepciones fiscales por estar en X zona o por X razones,
ya el gobierno pudiera ir atacando eso. Tú sabes muy bien dónde está el 6% de las exenciones, que no es en esa carretera, que están ahí en ese sector privado y que supera el 6% del PIB. Y que con ese 6% del PIB es mucho lo que se puede hacer en este país. Pero se sigue de complacencia en complacencia, no se quiere afectar a ese sector privado porque también después los periódicos van en contra del gobierno y de todo, y eso hay que cuidar la imagen. A la imagen hay que cuidarla. Y por ese miedo que se tiene es que muchas cosas que se tienen que hacer se dejan de hacer o no se hacen, simple y llanamente. Son de las cosas con las que nosotros tenemos que vivir, que nosotros tenemos que estar también atentos a lo que pasa. Ese es el nuevo presupuesto del año próximo y ya veremos una explicación un poco más extensa de este nuevo presupuesto, de dónde se van a sacar los recursos para poder cumplir con el presupuesto del año 2019. Mientras tanto, hemos finalizado, señores, por el día de hoy. Un lunes cimarrón, como dicen, martes 25 ya de septiembre, fecha en que se recuerda el derrocamiento del gobierno del profesor Juan Bosch, para el año 1963. Y a ustedes, mientras tanto, les invito a que sigan disfrutando de la programación de Teleimpacto, Canal 22 y 52. Feliz día, compañero. Hasta mañana y bienvenida. Gracias. Al caer la tarde, con Manuel Fermín, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la tarde, comentarios, entrevistas, noticias y todo el acontecer nacional. Por Teleimpacto. Yo creo que mi esposo era la única persona que no le gustaba que le celebraran los cumpleaños. Y en una casa como esta, que nos gusta tanto un can. Un día yo me dije, pero Consuelo, ese hombre loco con un mangú, ¡hale un bizcocho de mangú! Desde ese día, no hay un 3 de abril que no se celebre el cumple de Carmona, desde que sale el sol. Cuando la chispa del dominicano enciende, pasan grandes cosas. Tropigas, el gas de los dominicanos. Sondeo es un programa de peso para un público que piensa. De 1:30 a 2:30 de lunes a viernes, con Encarnación Pimentel y Danilo Climent, por los canales 22 y 52 de Teleimpacto. No se pierda los martes y jueves de 10 a 11 de la noche, La Hora Crítica, con Miguel Franjul y Fabio Cabral, analizando y comentando la actualidad nacional e internacional. La Hora Crítica, por Teleimpacto. Llega el billete millonario de la Lotería Nacional, con más de 17 millones de pesos semanales. Y si no te sacaste, guarda tus billetes, porque con el billete millonario de la Lotería Nacional tienes la oportunidad de ganar una vivienda en un sorteo especial y muchísimos premios más. Busca el billete millonario de la Lotería Nacional en todo el país, en colmados, farmacias y centros autorizados cerca de ti, para cobrar de una vez. Con el billete millonario